Buenas noches, mi nombre es Mercy Álvarez de la Facultad de Ingeniería Biomédica. El tema a tratar o el cual me interesó bastante se llama el dolor y el placer en el cerebro. Comenzaremos hablando con el dolor. Sabemos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional generalmente desagradable, ya que los seres vivos disponen de un sistema nervioso, lo cual altera a una situación o una experiencia social. ¿Qué es una experiencia social? Una experiencia social es una experiencia aprendida. Por ejemplo, coloquemos una olleta con agua caliente. Nosotros al agarrar esa olleta vamos a sentir ciertas sensaciones desagradables, lo cual se guardarán o se dan ubicadas en el cerebro y al volver a estimularlo no cometeremos ese mismo error. Sabemos que si cogemos esa olleta caliente nos va a doler. Este estímulo al cuerpo, la función fisiológica del dolor es señalar al sistema nervioso que estamos en una zona de riesgo o que estamos expuestos a dañar en nuestro sistema corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos seres de supervivencia. Al ser nosotros seres de supervivencia, nos estamos limitando a no arriesgarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que estos riesgos nos pueden perjudicar o hacer daños que nos pueden más adelante afectar. Por eso se dice que somos seres de supervivencia. Ahora vamos a hablar sobre el placer. El placer se define como una sensación o sentimiento positivo. Es más o menos como un estímulo de euforia. Es cuando el individuo conoce la satisfacción plena de algún estado o de alguna necesidad que tenga. Generalmente los conceptos de dolor y placer son opuestos. Si hay placer, no hay dolor. Si hay dolor, no hay placer. Pero realmente nosotros conocemos qué es el placer y qué es el dolor y sus características y la definición, porque quedan dudas, ya que se define durante algún tiempo que la dopamina es la sustancia química del cerebro, también conocida como química del placer, ya que el cerebro envía señales entre las células cerebrales de tal forma que recompensa a esa persona o animal en cierta actividad. O sea, si a ti te gusta la actividad que estás realizando, es placer, es placentero. Pero realizaron un estudio en Michigan, cogieron a un grupo de personas los cuales analizaron su vida cotidiana, tanto laboral, enfermedades, sexuales y riesgos o límites que tienen esas personas. Pues arrojaron ciertos datos bastante interesantes sobre el dolor. Decían que las personas con dolor que causaban algún trastorno emocional, miedo, riesgos, límites sexuales, también arrojaban dopamina. O sea, quiere decir que entre el placer y el dolor arrojan la misma sustancia. Pues sabemos que el placer y el dolor se ubican en la misma región cerebral. Entonces, queda por descifrar si el dolor y el cerebro está ubicado o el dolor y el placer están ubicados en la misma región del cerebro y también impulsa la misma química que es la dopamina. Entonces, ¿cómo podríamos definir dolor y placer? Por estas razones, algunas personas están en una situación bastante compleja. Por lo menos hay personas que se hacen daño para llegar al placer, o hacen daño para llegar a ese placer. Eso se llama sadomasoquistas. A pesar del mecanismo que pues es infalible a la supervivencia, que difiere sobre la supervivencia, porque si nosotros somos seres que nos estamos defendiendo y evitando el daño, porque hay límites en el que el cuerpo puede aceptar ese daño para ofrecer placer. Pues es que el cerebro tiene un truco bajo la manga, que quiere decir que es un autoengaño. Nosotros podemos autoengañar ese dolor para llegar al placer. Eh, pues esta afinidad se llama placebos, que son o sea, yo puedo llegar a esa excitación de placer si hay un proceso entre el daño y el placer. Este tema me pareció bastante interesante porque primero está diferiendo dos temas totalmente complejas y distintas, pero tienen un mismo objetivo. O sea, el dolor y el placer son diferentes significados, pero están en un mismo sentido, que es el cerebro. Entonces es bastante complejo analizarlo. También me gustó mucho el tema porque tiene varios límites en los cuales uno puede ejercer como ingeniera biomédica.
para mi carrera futuro crear máquinas o crear ciertas soluciones ante estímulos de dolor para llegar a placer, como personas que tienen dolores crónicos, cómo podríamos estimularlos a aceptar esos dolores para llegar a ser placenteros. Bueno, este es mi video, espero les haya gustado. Hasta luego.